Teoría de la consultoría humanística IC 171 módulo I. Hacia una psicología humanística. Surgimiento de la PH. La psicología humanista nace oficialmente en USA en 1962, cuando un grupo de psicólogos y pensadores progresistas de la época declaran su voluntad en desarrollar un enfoque nuevo que trascendiera los determinismos y la fragmentación de los modelos vigentes del psicoanálisis y del conductismo. El anhelo era entonces desarrollar una nueva psicología que se ocupe de la subjetividad y la experiencia interna, de la persona como un todo, sin fragmentaciones como la conducta o el inconsciente, o la percepción o del lenguaje, sino que contemplara a la persona como objeto luminoso de estudio, y asimismo, desarrollar una nueva disciplina que investigue los fenómenos más positivos y sanos del ser humano como el amor, la creatividad, la comunicación, la libertad, la capacidad de decidir, el cambio terapéutico, y sobre todo, la autenticidad y el arte de ser uno mismo, porque de allí debía provenir el sentido de respeto y responsabilidad. Desde ese núcleo del ser, puede surgir un camino del existir que sea sano o sabio, equilibrado y pleno, la autenticidad como un proceso de autoaceptación y aceptación de todo lo que existe. Este grupo de pensadores estaba constituido por singulares exponentes de una inquietud cultural nueva: Kurt Goldstein, Erich Fromm, Karl Rogers, Abraham Maslow, Fritz Perls, Rollo May, Karen Horney, Aldous Huxley, Herbert Marcuse, y además estaban integrando este grupo revolucionario del pensamiento contemporáneo, dos jóvenes psicoterapeutas. Ellos eran Sidney Jourar y Eugene Yendlin, ambos de 26 años de edad, convirtiéndose en el primer presidente de la Asociación Humanística y el futuro descubridor del focusing, respectivamente. La psicología humanística norteamericana es un movimiento que acaba de cumplir los 50 años de vida, habiendo revolucionado la escena contemporánea de la psicología, y sus frutos son hoy conocidos en el mundo entero, a partir de la formación de la psicología humanista en USA en 1962. El humanismo psicológico del antiguo continente, en cambio, ha tenido una rama más filosófica que científica, y sus expresiones provienen de la fenomenología existencial, de los pensadores Heidegger, Sartre y Binswanger. Factores que incidieron en el surgimiento de la PH. La psicología humanista, bajo esta denominación y como movimiento relativamente organizado, se gestó durante las décadas de los 50 y 60 del siglo XX. Se pueden identificar influencias de tres tipos: A. Filosóficas. B. Sociales y culturales. Y C. Propiamente del ámbito de la psicología. A. Filosóficamente. El humanismo como movimiento filosófico resalta de un modo u otro la dignidad del ser humano y postula algún tipo de ideal con respecto a él, según el tipo de ideal se ha podido hablar de un humanismo cristiano, socialista, existencialista, científico, etc. La defensa de las libertades individuales y de la democracia como forma de gobierno ha sido características de los dos manifiestos humanistas firmados en el siglo XX, 1933 y 1974, por intelectuales y científicos. Por cierto, uno de los firmantes del segundo manifiesto fue Skinner. Ferate Mora señala que el humanismo puede ser entendido como una determinada concepción del ser humano. La influencia del existencialismo y de la fenomenología es muy marcada en PH. B. Socialmente. Influida por factores sociales y culturales. El desánimo y desasosiego que sucedieron a la Segunda Guerra Mundial, la conciencia de la amenaza atómica y la Guerra Fría, la insatisfacción social que culminó en los movimientos contraculturales de los años 60, son elementos que conformaron el caldo de cultivo en el que nació la psicología humanista. C. Desde la psicología. Nace con la pretensión de configurarse como una alternativa a la visión del ser humano que proporciona tanto el psicoanálisis como el conductismo, las dos grandes fuerzas de la psicología en esos años, de ahí que este movimiento sea también conocido como tercera fuerza. El psicoanálisis y el conductismo serían criticados por sostener concepciones ser humano explícita o implícitamente negativas, deshumanizadas o reduccionistas, así como por su mecanicismo y determinismo. Las propuestas alternativas se van a caracterizar, además de por este rechazo, por su variedad, hasta el punto de que es más apropiado hablar de un movimiento que de una escuela. Entonces surge un nuevo enfoque sobre la perspectiva de la psicología que, para muchos en realidad, va a constituirse en un movimiento. Las aspiraciones de la psicología humanista. El humanismo en psicología aspiró a los siguientes nuevos conceptos que en sus 50 años de existencia, han llegado a conformar un nuevo paradigma desde distintos ámbitos. Lo común en la Declaración de 1962 en USA era alcanzar una visión holística del hombre, integrarse a la sociedad con una metodología de investigación más amplia para estudiar a la persona humana, integrar todas las fuentes de conocimientos conocidos hasta la fecha, incluyendo a la teología, la filosofía, el arte y las prácticas del chamanismo. Una psicología que aspiraba a trascender las clínicas psiquiátricas y llegar al hogar de las personas. A visión holística del hombre. La pretensión era concebir una disciplina que estudia al hombre como un ser total, es decir, que la dimensión mental y espiritual estuviese integrada a la conducta. Estudiando a este ser como un todo no fragmentado, percepción, lenguaje, pensamiento etc.
La aspiración era trascender las dicotomías que habían caracterizado a la psicología tradicional: sujeto-objeto, sujeto y contexto, razón y emoción, razón e intuición, razón e inconsciente, mente y cuerpo, cuerpo y espíritu. Dicho en breves palabras, era concebir al ser humano como una sola unidad con su ambiente, tener presente que el ser humano es también una unidad en sí misma, es decir, somos biológicos y espirituales a la vez, somos estéticos y primitivos a la vez, somos proactivos y reactivos a la vez. Una psicología con rango de disciplina científica y también filosófica, podría constituirse en una ciencia superior del hombre. Este aspecto se refiere principalmente al modo de conocer, debiendo hacer un positivismo metodológico que asegure no dejar nada fuera, trascendiendo la limitación de no poder medir lo inmedible, trascendiendo el límite de investigar según la selección ética del asunto a investigar. C. El conocimiento debía inspirarse ahora en variadas fuentes, más allá de la ciencia. La psicología humanística americana plantea en el año de su inicio la necesidad imperiosa de abrirse hacia otras disciplinas que también saben del hombre, nutrirse de un conocimiento que provenga de otras formas de conocer, a saber, la religión, la filosofía, la magia y el arte. La naturaleza humana se trasluce en las sagradas escrituras, en la filosofía existencial y fenomenológica, como es el caso de Kierkegaard: la angustia es un síncope de libertad. Principales postulados de la PH. Algunos de los postulados básicos que la psicología humanista brinda acerca del hombre son: es más que la suma de sus partes. Lleva a cabo su existencia en un contexto humano. Tiene capacidad de elección. Es intencional en sus propósitos, sus experiencias valorativas, su creatividad y la comprensión de significados. Además de dichos postulados, los partidarios de esta teoría comparten 4 características fundamentales. Muestran un particular afán por centrarse en la persona, su experiencia interior, el significado que la persona da a sus experiencias. Enfatizan las características distintivas y específicamente humanas como son la creatividad, autorrealización, decisión, etc. Mantienen el criterio de significación intrínseca a la hora de seleccionar los problemas a investigar, en contra de un valor inspirado únicamente en el valor de la objetividad. Se comprometen con la dignidad humana y se interesan por el desarrollo pleno del potencial inherente a cada persona. Para ellos la persona es central tal y como ésta se descubre y en relación con otras personas y con otros grupos sociales. El enfoque humanista ha hecho contribuciones significativas al campo de la psicología. Es un nuevo enfoque de la comprensión de la naturaleza humana, con nuevos métodos de recogida de datos en los estudios del comportamiento, y una amplia gama de técnicas de psicoterapia que han demostrado ser eficaces. Algunos de los principales conceptos e ideas que surgieron del movimiento humanista incluyen: jerarquía de las necesidades. La terapia centrada en la persona. Consideración positiva incondicional. El libre albedrío. Autoconcepto. Autoestima. Autorrealización. El humanismo ha inspirado a muchos tipos de terapia. Estas terapias se centran en maximizar el valor y las opciones de cada persona con el fin de obtener una mayor sensación de poder y libertad, incrementando la autoconciencia de las emociones para alcanzar las metas que puedan ayudar a promover un cambio positivo. La autorrealización es a menudo considerada como esencial para este planteamiento. Abraham Maslow y su aporte. Vamos a ver en esta ocasión a otro referente, Abraham H. Maslow, quien postuló que cada individuo tiene unas necesidades jerárquicas fisiológicas, afectivas, de autorrealización que deben quedar satisfechas, y que el objetivo fundamental de la psicoterapia debe ser la integración del ser. Cada nivel jerárquico domina en cada momento de consecución, y las necesidades inferiores en la jerarquía, comida, refugio o afecto, en caso de no quedar cubiertas, impiden que el individuo exprese o desee necesidades de tipo superior. Breve reseña de su vida. Abraham Maslow nació el 1 de abril de 1908 en el condado neoyorquino de Brooklyn, en el núcleo de una familia judía de origen ruso que emigró a los Estados Unidos. Maslow fue el primero de 7 hermanos, siendo el primogénito de Samuel y Rose Maslow. Su infancia no fue especialmente feliz, siendo ambos progenitores excesivamente exigentes con él y dejándolo a menudo. Su padre le veía como estúpido y repugnante, cosa que disminuiría la autoestima del pequeño en gran medida. En lo que respecta a su madre, el mismo Maslow indicó que no le proporcionó amor ni afecto durante su infancia y se caracterizó por una excesiva dureza, exigencia, rigidez e incluso crueldad para con él, hasta el punto de que llegaría a odiarla e incluso muchos años después a negarse a ir a su entierro. Además de su vida familiar, la infancia del joven Maslow estuvo marcada por la soledad y la discriminación social por sus orígenes, siendo un niño solitario cuyo único refugio serían los libros. Ya desde la infancia Maslow manifestaba una gran inteligencia y curiosidad por aprender, siendo la lectura una de sus pasatiempos favoritos y mostrando un elevado rendimiento académico ya desde sus inicios. A los 17 años decidió interesarse por el ámbito legal con el fin de satisfacer a sus padres, inscribiendo en 1926 en el City College de Nueva York y en la Brooklyn Law School para estudiar Derecho y Leyes. Sin embargo, poco tiempo después se daría cuenta de que el ámbito legal no era de su agrado y terminaría abandonando dichos estudios. Fue transferido a la Universidad de Cornell con el fin de estudiar psicología,
pero la asistencia a un breve curso de introducción a la psicología por parte de Edward Titchener le desanimó y tras el primer semestre volvió al City College de Nueva York. Tras ello se transferirá a la Universidad de Wisconsin, donde finalmente sí realizaría estudios de psicología. En 1967 padeció un infarto, del que logró sobrevivir, pero que junto a otros problemas de salud le hizo tener que dimitir de su puesto de docente. Tras ello se dedicó a intentar establecer una ética en la práctica de la psicología humanista. En 1970, concretamente el día 8 de junio, Abraham Maslow sufrió otro infarto de miocardio, muriendo a los 62 años de edad. El proceso de autoactualización de Abraham Maslow. Abraham Maslow denominó como la tercera fuerza a esta nueva psicología que nacía antes de la década de los 60, siendo considerado el padre de la psicología humanista ya que fue el primero en teorizar en el ámbito de la academia una nueva teoría del potencial humano. La autoactualización o autorrealización del potencial humano lo condujeron a realizar estudios en las personas sanas pudiendo concretar su aporte de una psicología sobre la dimensión sana del ser humano. Maslow sostuvo que Freud había escrito un compendio completo sobre la enfermedad psíquica y que la otra parte que faltaba era construir cómo eran las personas sanas. A partir de los modelos como Albert Einstein, Kurt Goldstein, Ruth Benedict y Max Wertheimer, estos tres últimos fueron maestros y amigos muy estimados y admirados por Maslow. Al tener un cuadro completo del potencial humano, Maslow llegó también a ser uno de los primeros en escribir sobre el ámbito transpersonal en sus escritos sobre la dimensión espiritual y los estados evolucionados del comportamiento ético. Siguió los estudios y escritos antiguos de Lao Tse, distinguiendo el comportamiento altruista del desarrollo del potencial humano. De este modo llegó a sus denominadas experiencias cumbres o sublimes, peak experiences. Con su teoría de la autoactualización, Maslow puso en el centro de la atención psicológica el problema del concepto de salud mental, un modelo de funcionamiento pleno de la personalidad y lo hizo en función de los estudios realizados por él mismo y de un proceso que también había sido desarrollado en forma paralela por Carl Rogers, el funcionamiento óptimo de la personalidad después de la terapia. La autorrealización, según Maslow, consiste en el pleno desarrollo del potencial humano. La define como la continua realización de potenciales, capacidades y talentos, como el cumplimiento de una misión, destino o vocación, como un conocimiento pleno y aceptación de la naturaleza intrínseca de la persona, como una tendencia incesante hacia la unidad, integración y sinergia dentro de la persona. Para él, los trastornos psicológicos no serían sino negaciones del propio potencial interno y atentados contra la propia naturaleza del individuo. Características de las personas autorrealizadas. No se trata de rasgos innatos, sino que son, simplemente, maneras en las que se expresa el proceso de conquista de la autorrealización. Estas características son las siguientes. 1. Percepción eficiente de la realidad. Los individuos autorrealizados perciben la realidad de manera más clara y objetiva. Por lo tanto, es más improbable que sean engañados. 2. Aceptación. Muestran un grado de aceptación de sí mismos relativamente alto, y eso se plasma en su autoimagen y autoestima. Aceptan lo malo y lo bueno de la vida. 3. Espontaneidad. Al estar en contacto con sus impulsos internos y su experiencia subjetiva, las personas autorrealizadas se comportan de manera simple y natural, sin ocultarse detrás de una máscara social o de un falso yo. 4. Centrados en los problemas, se centran en problemas fuera de sí mismos, teniendo un elevado nivel de conciencia social, y no dudan en abandonar su ego para ayudar al prójimo. 5. Necesidad de privacidad, disfrutan de la soledad. No necesitan gozar continuamente de la aprobación externa, y piensan por sí mismos en lugar de dejar que sean otros los que tomen las decisiones por ellos. 6. Autonomía, también son independientes, capaces de satisfacer sus propias necesidades y valerse por sí mismas sin depender de los demás en exceso. 7. Frescura en la apreciación, muestran un sentido de asombro y de admiración casi infantil. Curiosos, dejan que la vida les sorprenda incluso en aquellos contextos que otros percibirán como banales y aburridos. 8. Experiencias cumbre, capaces de tener experiencias místicas a las que Maslow definió como estados de unidad donde el tiempo tiende a desvanecerse y el sentimiento que sobrecoge hace parecer que todas las necesidades se hallan colmadas. 9. Relación humana, se identifican con los seres humanos en general, y tienen sensación de relación con la raza humana, sin prejuicios. 10. Humildad y respeto, son humildes y pueden aprender de muchas personas distintas. Son democráticas más que autoritarias. 11. Ética y valores, tienen fuertes estándares éticos, aunque estos no son normas convencionales del bien y el mal, sino ideas propias que se han formado en base a su propio criterio y observación del mundo. 12. Sentido del humor, poseen un gran sentido del humor que no es hostil, no se ríen a expensas de otras personas. 13. Creatividad, está presente en todos los sujetos autorrealizados. Son capaces de generar ideas genuinas y soluciones originales ante los problemas. Teoría de las necesidades. Este modelo plantea una jerarquía de las necesidades humanas, en la que la satisfacción de las necesidades más básicas o subordinadas da lugar a la generación sucesiva de necesidades más altas o superiores. Nuestras necesidades están distribuidas en una pirámide, dependiendo de la importancia e influencia que tengan en el comportamiento humano.
En la base de la pirámide se encuentran las necesidades más elementales y recurrentes, denominadas necesidades primarias, en tanto que en la cima se hallan las más sofisticadas y abstractas, las necesidades secundarias. La idea básica de esta jerarquía es que las necesidades más altas ocupan nuestra atención solo cuando se han satisfecho las necesidades inferiores de la pirámide. Para satisfacer las necesidades encontramos tres tipos de comportamientos. Constructivos, se consigue satisfacer las necesidades y todo el mundo se beneficia. Destructivos, se consigue satisfacer las necesidades pero no todo el mundo se beneficia. Fallidos, no se alcanza el objetivo de satisfacer las necesidades. En la práctica, esta teoría consiste en buscar un comportamiento constructivo, evitando los destructivos y fallidos para cada uno de los niveles de la pirámide. Las necesidades fisiológicas constituyen el nivel más bajo dentro de la teoría de las necesidades humanas. Son las necesidades innatas, como la necesidad de alimentación, sueño y reposo, abrigo, o el deseo sexual. También se denominan necesidades biológicas o básicas, que exigen satisfacción cíclica y reiterada para garantizar la supervivencia del individuo. Las necesidades de seguridad, llevan a que la persona se proteja de cualquier peligro real o imaginario, físico o abstracto. La búsqueda de protección frente a la amenaza o la privación, la huida ante el peligro, la búsqueda de un mundo ordenado y previsible, son manifestaciones típicas de estas necesidades. Las necesidades sociales, son las necesidades de asociación, participación, aceptación por parte de los colegas, amistad, afecto y amor. La necesidad de autoestima, están relacionadas con la manera como se ve y se evalúa la persona, es decir, con la autoevaluación y la autoestima. Necesidad de autorrealización, es la necesidad más elevada dentro de la teoría de las necesidades y se halla en la cima de la jerarquía de la pirámide. Estas necesidades llevan a las personas a desarrollar su propio potencial y realizarse como criaturas humanas durante toda la vida. Autorrealización y personalidad para Carl Rogers. A lo largo de la historia de la psicología, son muchos los psicólogos que han formulado teorías de la personalidad. Abraham Maslow, junto a Carl Rogers, son los máximos exponentes de lo que se conoce como la tercera fuerza de la psicología, el humanismo, que es, sin duda, una de las corrientes de pensamiento más importantes. A diferencia de aquellas escuelas, el humanismo ve a la persona desde una visión holística y positiva, donde el centro de atención es la experiencia subjetiva del sujeto. Las personas son seres con un rol activo que tienen la capacidad de desarrollarse y dar forma a su mundo interno y externo. Su instinto básico y su dignidad residen en la confianza que se tienen en sí mismos, porque el ser humano es visto como un individuo dueño de su propia realización. Tanto las teorías de Rogers como las de Maslow se centran en las elecciones individuales, y ninguna de las dos sostiene que la biología es determinista. Ambos enfatizaron el libre albedrío y la autodeterminación que tiene cada individuo para convertirse en la mejor persona que puedan llegar a ser. Junto a Abraham Maslow, Rogers se centró en el potencial de crecimiento de individuos sanos y contribuyó enormemente a la comprensión del self, el sí mismo, el yo. Teoría de la personalidad de Carl Rogers. Carl Rogers pone énfasis en la libertad de los individuos a la hora de tomar el rumbo de sus vidas. Dice que la personalidad de las personas puede analizarse según cómo se acerca o se aleja de lo que considera un individuo altamente funcional. La antropología filosófica que subyace al modelo rogeriano de la personalidad considera los siguientes puntos. 1. El ser humano es un organismo que existe en relación a un medio ambiente físico, social y cultural. En tanto que organismo, el ser humano comparte una serie de características con los demás organismos vivos. La idea de organismo supone que el ser humano no puede ser entendido como un agregado de componentes, sino como una totalidad, Gassitoult, donde el todo es más que la suma de sus partes. En este contexto, el organismo no se refiere únicamente al cuerpo físico, sino a la unidad psicosomática que constituye al ser humano, cuerpo, sensaciones, emociones, pensamientos, etc. Además, es un organismo que interactúa activamente con su medio. 2. El ser humano está dotado de subjetividad. Es decir, tiene experiencias, es un organismo experienciante. En la interacción con su medio, el organismo experimenta subjetivamente vivencias relativas al modo en que se relaciona con su entorno y con otros seres humanos. Estas experiencias acceden a la conciencia y son simbolizadas. Para Rogers, el ser humano orienta su conducta de acuerdo a la manera en que percibe la realidad, antes que a la realidad misma. 3. El ser humano construye una noción de sí mismo. Mediante la función de reflexividad, el ser humano toma conciencia de sí mismo, construyendo una representación de aquello que lo constituye como un yo diferente de los otros. En otras palabras, el ser humano es autoconsciente. 4. El ser humano tiende naturalmente al crecimiento y la actualización de sus potencialidades. Esto es lo que Rogers llamaría luego la tendencia actualizante, un impulso innato hacia la conservación, la expansión, el desarrollo y la reproducción. Esta tendencia básica es compartida con todos los demás organismos vivos. 5. El ser humano es confiable.
La naturaleza humana es confiable por cuanto todo individuo tiende naturalmente no solo al crecimiento y la actualización de sus propias potencialidades, sino también a la cooperación y el establecimiento de relaciones significativas, nutritivas y colaborativas con otros seres humanos. Las personas funcionales. Rogers afirmaba que todas las personas podían conseguir sus objetivos y deseos en la vida y cuando lo hacían, la autoactualización había tenido lugar. A estas personas que son capaces de autoactualizarse las llamaba personas plenamente funcionales, es decir, que tienen contacto con el aquí y ahora, con sus experiencias subjetivas y sus sentimientos, están en continuo proceso de crecimiento y cambio y prestan atención al proceso de valoración orgánica. Rogers identificó 5 características de la persona plenamente funcional. 1. Apertura a la experiencia. Aceptan tanto las emociones positivas como las negativas. Las emociones negativas no son negadas, sino examinadas, en lugar de recurrir a mecanismos de defensa del yo. Si una persona no puede abrirse a sus propios sentimientos, no se puede abrir a la actualización del yo. 2. Vivencia existencial. Estar en contacto con las diferentes experiencias tal y como ocurren en la vida, evitando los prejuzgamientos y las preconcepciones. Incluye ser capaz de vivir y apreciar de forma plena el presente, no estar siempre mirando al pasado o al futuro. Esto no significa que no debamos aprender de lo que nos ocurrió en el pasado o que no debamos planificar cosas para el futuro. Simplemente, debemos reconocer que el presente es lo que tenemos. 3. Confianza en nuestro organismo. Hay que prestar atención y confiar en los sentimientos, instintos y reacciones viscerales. Debemos confiar en nosotros mismos y hacer aquello que creemos que es correcto y que surge de forma natural. 4. Creatividad. Incluye la habilidad para ajustarse y cambiar buscando nuevas experiencias. 5. Libertad experiencial. Las personas plenamente funcionales están satisfechas con sus vidas, ya que las experimentan con un verdadero sentido de libertad. Rogers afirma que la persona que funciona plenamente reconoce el libre albedrío en sus acciones y asume las responsabilidades de las oportunidades que se le brindan. El autoconcepto. La teoría humanista del desarrollo de la personalidad de Carl Rogers enfatiza la importancia de la tendencia hacia la autorrealización en la formación del autoconcepto. Rogers identificó el autoconcepto como el marco sobre el que la personalidad se desarrolla. Rogers rechazó la naturaleza determinista del psicoanálisis y el conductismo y afirmó que nos comportamos como lo hacemos debido al modo en que percibimos nuestra situación. Ya que nadie más sabe cómo la percibimos, nosotros somos los más expertos en nosotros mismos. Rogers creía que las personas son buenas y creativas de forma inherente, y que se vuelven destructivas solo cuando un autoconcepto pobre como la autoestima están vinculados con el tipo de relación que una persona tiene consigo misma. Sin embargo, el autoconcepto tiene un componente más cognitivo, mientras que la autoestima es la visión subjetiva, emocional. El autoconcepto es la imagen que tenemos de nosotros mismos, la autoestima es la valoración subjetiva de dicha imagen. Según el autoconcepto que tengamos de nosotros mismos, nuestra autoestima será más alta o más baja. En qué tenemos de nosotros mismos, o las limitaciones exteriores invalidan el proceso de alcanzar el potencial. El término autoconcepto hace referencia a la descripción que una persona realiza de sí misma a través del uso de adjetivos y reflexiones que remiten a sus capacidades, sus virtudes, su talento, sus habilidades, los rasgos del modo de ser, las cualidades propias. Es decir, todos aquellos matices que una persona identifica como propios cuando se describe a sí misma. El autoconcepto se expresa a través del lenguaje, es un análisis descriptivo que una persona puede compartir con otra. Desde el punto de vista afectivo y emocional, la autoestima hace referencia al sentimiento de aprecio que un ser humano tiene hacia sí mismo. Es decir, remite a cómo te sientes contigo mismo. La autoestima. Tanto el autoconcepto como la autoestima están vinculados con el tipo de relación que una persona tiene consigo misma. Sin embargo, el autoconcepto tiene un componente más cognitivo, mientras que la autoestima es la visión subjetiva, emocional. El autoconcepto es la imagen que tenemos de nosotros mismos, la autoestima es la valoración subjetiva de dicha imagen. Según el autoconcepto que tengamos de nosotros mismos, nuestra autoestima será más alta o más baja. De acuerdo a Carl Rogers, 1959, las personas tienen el propósito de buscar congruencia, equilibrio, en 3 áreas de sus vidas: la autoestima, la autoimagen o imagen de sí mismo y el yo ideal. Ellas quieren sentir, experimentar y comportarse de formas que son consistentes con la autoimagen. Cuanto más cercana están la autoimagen y el yo ideal, más consistentes y congruentes son las personas y más valor creen que tienen. Este equilibrio se consigue con la autoactualización, que es inherente a todo ser vivo. El organismo tiene una tendencia y un esfuerzo básicos para actualizarse, mantenerse y enriquecer las experiencias del propio organismo. Rogers, 1951, p. 487. La autoactualización es imposible si estas 3 imágenes, especialmente la autoimagen y el yo ideal, no se solapan. A esto se le llama una visión incongruente de uno mismo y, en este caso, el rol del terapeuta sería transformar esta visión en una más congruente,
ajustando la percepción que la persona tiene de la imagen de sí mismo y su autoestima, así como construyendo un yo ideal más realista para que pueda conseguirse más fácilmente. Rayars acuñó el término tendencia a la actualización, que se refiere al instinto básico que tienen las personas a llegar a su capacidad máxima. A través del enfoque centrado en la persona y de investigaciones científicas, Rayars formó su teoría del desarrollo de la personalidad. Teoría de la consultoría humanística IC 171 módulo 2. Corrientes psicológicas del siglo XX y XXI. Encontramos una gran variedad de ramas dentro de la psicología, de ahí que exista la pregunta ¿qué son las corrientes psicológicas? Se visualizan principales corrientes basadas en diferentes visiones y teorías que son las siguientes: el psicoanálisis, la psicología social, el cognitivismo, el conductismo, la psicología del aprendizaje, la criminalística, la psicopatología, la psicología aplicada y la experimental, psicología clínica. Las corrientes psicológicas nacen de la necesidad de abocarse a la solución de los problemas individuales de las personas, que de alguna manera manifiestan una disociación con el mundo que lo rodea. Gracias a las corrientes psicológicas, existen distintos tipos de alternativas para tratar la mayoría de las patologías psicológicas existentes. El panorama de la psicología en el siglo XX reúne muchas escuelas que son herencias de modelos científicos, culturales, literarios y del pensamiento de la época. Es un panorama complejo y multicultural. Dentro de la diversidad de modelos teóricos en psicología encontramos los que buscan comprender al hombre en su individualidad y subjetividad, y aquellos que lo hacen con un criterio social. Son enfoques que reúnen ideas para comprender y resolver problemas de ansiedad, depresión, violencia, insatisfacción, lucha de género, el crecimiento de las adicciones, las perversiones y psicopatías. Toda escuela o corriente de pensamiento en psicología aporta un vértice de conocimiento que nos permite saber más. El psicoanálisis. Sigmund Freud es considerado el padre del psicoanálisis clásico, lo funda a principios del siglo XX y, como todas las ciencias y disciplinas, ha ido evolucionando y profundizando tanto en la teoría como en la técnica. Esto ha dado paso al surgimiento de nuevos modelos teóricos para comprender la mente del ser humano y el mundo en el que vive. El psicoanálisis es una teoría desde la que se consideró que la historia del individuo, sobre todo los primeros años, es esencial para comprender el funcionamiento adulto. Para Freud, padre del psicoanálisis, los primeros conflictos determinan en parte el funcionamiento adulto. El psicoanálisis supuso una ruptura con la línea dominante, al considerar que para interpretar nuestros actos hay que considerar un conjunto de mecanismos inconscientes. Para Freud el psicoanálisis no constituye una búsqueda científica imparcial, sino que es un acto terapéutico cuyo objetivo es modificar el comportamiento. Posteriormente añadió que la elaboración y extensión de la teoría hace que el psicoanálisis sea, además de una técnica terapéutica y de una teoría auxiliar de la patología, una teoría del psiquismo humano. Podemos establecer algunas tendencias generales en la evolución del individuo tal y como lo concibió Freud. La sucesión de las fases del desarrollo de la sexualidad tiene una base biológica, pero existen múltiples maneras de resolver los conflictos presentes, tanto las pulsiones del yo, autoconservación, como diferentes factores externos pueden jugar un papel decisivo. Estas fases son cualitativamente diferentes, es decir, no presentan semejanza alguna. La evolución normal puede dar lugar a desvíos, dominados por dos mecanismos fundamentales: por un lado, la fijación de la libido en fases u objetos anteriores en el desarrollo, y por otro la regresión o tendencia a volver a las fases no superadas. Los conflictos entre las pulsiones y el yo constituyen un factor dinámico de gran importancia tanto en el desarrollo normal como en las desviaciones patológicas, es la manera de resolverlos lo que determina una u otra dirección. El proceso de individuación es una larga evolución que va desde una indiferenciación primitiva, en la que no hay represión diferenciada ni separación entre acción y percepción, narcisismo primario, a un estado de diferenciación progresiva, narcisismo secundario, que desemboca en la elección objetal. Algunas particularidades del psicoanálisis. Además, en la concepción del desarrollo de la teoría psicoanalítica hay dos conceptos que juegan un papel central: la represión y el conflicto psíquico. La represión es el proceso que tiene lugar cuando una pulsión, de naturaleza sexual o agresiva, se enfrenta a resistencias del individuo que la privan de su satisfacción por considerarla peligrosa. Esta pulsión, con sus aspectos emocionales, perceptivos y representativos, permanece en el inconsciente y es olvidada. El proceso de oposición entre pulsión y resistencia se traduce en un conflicto en el que interviene la conciencia. En el caso normal se resuelve del conflicto cuando la pulsión es apartada y su energía eliminada, pero en otros casos el yo reprime el conflicto impidiéndole su realización. La emoción reprimida que acompaña la pulsión guarda su fuerza energética y el yo tiene que luchar de manera permanente contra ella. El elemento reprimido, que se ha vuelto inconsciente, puede buscar soluciones para su realización que darán lugar a los síntomas neuróticos. Por otro lado, con respecto al desarrollo sexual, Freud propuso que cualquier individuo atraviesa una serie de fases en su desarrollo sexual. Cada fase se caracteriza por una zona erógena, zona del cuerpo que produce la satisfacción de la libido, y el desplazamiento de estas zonas dominantes conlleva la sucesión de una fase a otra.
Cada fase se caracteriza por un tipo de relaciones objetales y de mecanismos psíquicos que nos indican la evolución de la personalidad del individuo y de su socialización progresiva. Estas fases reciben el nombre de oral, anal, fálica, de latencia y genital. Para entender el concepto de sexualidad de Freud hay que entender que él la consideró en un sentido amplio, de manera que, como indicó en su libro Tres ensayos sobre la teoría de la sexualidad es una función corporal que persigue la obtención de placer y que no se halla reducida a los órganos genitales, por esto consideró que los bebés nacen con necesidades sexuales. Esta idea de considerar la infancia como la sede de complejas pulsiones sexuales chocó con la imagen de la infancia considerada como un periodo de inocencia y armonía. Otros referentes del psicoanálisis. Como autores más significativos, además de S. Freud, dentro de esta teoría destacamos Lacan, Erikson, Klein, Mahler y Winnicott. En primer lugar, Lacan en el artículo titulado El estadio del espejo como formador de la función del yo, tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica, nos explica cómo cambian y maduran los bebés, describiéndolos como psíquicamente fragmentados. El recién nacido tiene un conocimiento mínimo del yo, hay una falta clara de los límites entre su propio cuerpo y el mundo, y este cuerpo es experimentado como fragmentado y anárquico. La etapa del espejo aparece durante el primer año de vida, la experiencia del bebé de verse en un espejo es un paso evolutivo crucial, el reflejarse es en algún sentido reconocido como siendo el yo, pero también es reconocido como siendo otra cosa que el yo. Además, para este autor el lenguaje se conecta con el género, la entrada en el mundo del lenguaje, mundo simbólico, es también una entrada a un mundo dividido en el género de los sujetos. En segundo lugar, Erikson con su teoría epigenética estudió el papel de la realidad social, centrándose en la relación del yo con las exigencias sociales y culturales y la evolución a lo largo de todo el ciclo vital, de la infancia a la senectud. El desarrollo lo describió en una sucesión de 8 estadios, cada uno caracterizado por dos polos opuestos que muestran las nuevas capacidades y necesidades del yo en respuesta a ciertas demandas sociales. Los estadios se caracterizan por un sentimiento de crisis que puede ser vivido como un conflicto entre tendencias opuestas. Los estadios son los siguientes. 1. Confianza elemental vs desconfianza. 2. Autonomía vs vergüenza y duda. 3. Iniciativa vs culpa. 4. Laboriosidad vs inferioridad. 5. Identidad vs confusión de identidad. 6. Intimidad vs aislamiento. 9. Generatividad vs estancamiento. 10. Integridad vs desesperación. Por último, indicó que cada sociedad satisface cada fase del desarrollo de sus miembros por medio de instituciones específicas, cuidados parentales, escuela, maestros, ocupaciones, etc. El psicoanálisis en la actualidad. Existe el juicio extendido de que las terapias psicoanalíticas están pasadas de moda, sin embargo, el psicoanálisis es una disciplina viva que tiene como esencia la relevancia de las relaciones humanas en general y terapéuticas en particular y sigue siendo hoy en día tan actual como lo fue en los tiempos de Freud, pues el sufrimiento humano es tan actual como entonces. La necesidad de cada uno de conocer las causas, inconscientes en muchas ocasiones, que nos llevan a sufrir es universal y atemporal. Sin el autoconocimiento, nada de lo que venga de fuera podría ser valorado, amado, aprovechado o rechazado, si fuera el caso. El psicoanálisis se nos presenta, por lo tanto, como vía para llegar a ese autoconocimiento. El psicoanálisis es, por lo tanto, antiguo y actual porque su nacimiento aportó la visión más coherente e intelectualmente satisfactoria de la mente. Nos ha aportado la naturaleza de los procesos mentales inconscientes, ha conceptualizado la transferencia, ha estimulado áreas de investigación como la observación de la vida emocional de los niños o el análisis experimental del apego. Además, ha aportado una técnica concreta para investigar la mente humana y un modelo de la misma cuando no existía aún ninguno que la biología pudiera aportar. Su método es, a la vez, investigador y terapéutico pues resulta de utilidad para tratar los síntomas psicopatológicos. Y su técnica se sirve de la asociación libre y la interpretación de los sueños, entre otros, hoy en día vigentes como la vía regia para conocer el mundo interno que habita y constituye nuestro cerebro menos consciente. Dentro del ámbito colectivo de la sociedad científica en general, el psicoanálisis está inmerso dentro de las neurociencias pues el nacimiento de las teorías psicoanalíticas aportó a la biología una guía para su propio desarrollo. Baste recordar que cuando Freud escribió Una psicología para neurólogos, avanzó en sus hipótesis más que la propia biología. En el otro nivel, el individual, el psicoanálisis nos ayuda a discriminar los aspectos saludables de los patológicos dentro del psiquismo, cuando aparecen síntomas que no son sinónimos de patología, sino de salud. Es decir, síntomas que aparecen por la resolución de un conflicto, siendo por tanto muestra de avance y no de patología. Alternativas y escuelas del psicoanálisis. Desde poco después de su aparición el psicoanálisis se ramificó en varias teorías alternativas. Por una parte surgieron las teorías de autores que, aunque partiendo del psicoanálisis freudiano, discrepaban con ciertas concepciones clave de la teoría de Freud y formaron escuelas alternativas. Carl Gustav Jung discrepa sobre el origen y destino sexual de la libido, en la interpretación de los sueños,
el concepto de inconsciente y la manera de tratar las neurosis. En su teoría destacaron los conceptos de inconsciente colectivo y arquetipo. Su escisión tuvo un carácter traumático, tanto para el psicoanálisis como disciplina, como para las partes implicadas personalmente. La salida de Jung de la Asociación Psicoanalítica Internacional y del movimiento psicoanalítico, el cual estaba destinado a liderar tras Freud, tuvo connotaciones de cisma. Alfred Adler difería con respecto a la importancia que daba Freud al factor sexual. Adler hipotetizó un complejo de inferioridad que explicaría las neurosis y creó un método alternativo para tratarlas. Fue la primera disidencia importante en la historia del psicoanálisis, 1908, al crear una teoría paralela que sustituye la libido por el instinto de poder. Otto Rank manifestó diferencias con la función del complejo de Edipo. Karen Horney disentía de las ideas de Freud sobre la sexualidad femenina, criticó el que Freud considerase la envidia del pene como un fenómeno universal, el origen de las neurosis, a las que atribuía causas culturales, los mecanismos de defensa y la aplicación de los conceptos de ello, yo y superyo en otras sociedades distintas de las que analizó Freud. El psicoanálisis latinoamericano, entre cuyos pioneros cabe destacar a Enrique Pichón Riviere en Argentina, a Durval Marcondes en Brasil y a Ignacio Matte Blanco en Chile. Aunque todas mantienen los principios básicos de la teoría de Freud sobre el inconsciente, otras partes de las teorías son ampliadas y reinterpretadas por cada escuela. Aparte de las grandes escuelas mencionadas aquí, existen innumerables otras orientaciones, institutos y agrupaciones que se pueden considerar derivadas del enfoque analítico. Además, se ha creado la corriente de la psicoterapia psicoanalítica que, aceptando los presupuestos psicoanalíticos, utiliza una concepción y una técnica diferente a la del psicoanálisis propiamente dicho. Carl Gustav Jung, una breve biografía. Nació en Kessville, Suiza, el 26 de julio de 1875. Su padre era un pastor protestante, cuyas discusiones dogmáticas sobre teología marcaron su infancia. La figura materna, según describe, era una mujer muy religiosa y soñadora. Jung tuvo una infancia solitaria y en gran medida ocupaba su tiempo jugando solo y construyendo su propio mundo interior. Poco más tarde, comenzó a experimentar con una serie de sueños intensos y vívidos que lo afectaron profundamente. Durante su adolescencia, se interesó por la literatura, mitología y filosofía, lo que sentó las bases para su posterior trabajo en psicología analítica. Estudió medicina en la Universidad de Basilea y, en 1900, se graduó como médico. A partir de entonces, comenzó a trabajar en el campo de la psiquiatría y la psicología, y desarrolló su teoría de la psique humana y el concepto de la psicología analítica. ¿Cuál fue el campo de investigación de Carl Jung? Las principales líneas de investigación de Carl Jung incluyen: desarrolló la teoría de la psicología analítica, que se centra en el estudio de los procesos inconscientes. Propuso la existencia de patrones universales en el inconsciente humano llamados arquetipos. Creyó que el objetivo final de la psicología analítica es lograr una unión entre el consciente y el inconsciente. El desarrollo de la personalidad se da a través de un proceso de individuación. Jung sostenía que los seres humanos son complejos y están compuestos por diferentes aspectos de la psique. El concepto de la psicología transpersonal de Jung se refiere a un aspecto de la psique humana relacionado con lo trascendental. ¿Qué es la psicología analítica? La psicología analítica es una teoría de la psique humana desarrollada por Carl Jung. Se centra en el estudio de los procesos inconscientes y su influencia en la vida consciente de una persona. La teoría incluye el concepto de los arquetipos, patrones universales en el inconsciente colectivo humano, y el objetivo de lograr una síntesis entre el consciente y el inconsciente, llamada síntesis trascendental. La psicología analítica también se enfoca en el proceso de individuación, donde una persona se une con su propia naturaleza profunda y se convierte en una persona auténtica. Campos de aplicación de la psicología analítica de Carl Jung. La psicología analítica tiene varias aplicaciones, entre ellas, Jung, 2013. Terapia. Se utiliza en la terapia individual y en grupo para ayudar a las personas a comprender y trabajar con sus procesos inconscientes. Desarrollo personal. También se considera con el objetivo de ayudar a las personas a desarrollar su potencial personal y alcanzar una mayor autenticidad. Estudio de los mitos y la mitología. Tiene un papel interesante en el estudio de los mitos y la mitología de cara a comprender los patrones universales en el inconsciente colectivo humano. Estudio de las religiones y las creencias. La psicología analítica también se utiliza en el estudio de las religiones y las creencias para entender cómo éstas influyen en el comportamiento humano y la vida psíquica. Educación. Puede tenerse en cuenta en la educación para ayudar a los estudiantes a desarrollar su potencial y lograr una mayor autenticidad. ¿En qué se diferencia del psicoanálisis? La psicología analítica y el psicoanálisis son dos teorías de la psique humana que tienen algunas similitudes, pero también hay diferencias importantes entre ellas. La principal diferencia está en su enfoque. Por un lado, la psicología analítica se centra en el estudio de los procesos inconscientes y su influencia en la vida consciente de una persona. Por otra parte, el psicoanálisis se centra en el estudio de los conflictos inconscientes y las defensas que las personas utilizan para evitarlos. Además,
la psicología analítica se enfoca en el desarrollo de la personalidad e individuación, mientras que el psicoanálisis se focaliza en el análisis de los traumas y conflictos pasados. En resumen, aunque ambas teorías tienen algunas similitudes, se centran en diferentes aspectos de la psique humana y utilizan diversos enfoques y técnicas. Los arquetipos según Carl Jung. Según Jung, un arquetipo es un patrón universal en el inconsciente colectivo humano. Estos representan experiencias comunes en mitos, cuentos de hadas, religiones y otras formas de mitología. Así, son modelos mentales que influyen en nuestras percepciones, comportamientos y relaciones. Pueden manifestarse en forma de personajes, símbolos y temas recurrentes. Jones, 2013. Por otra parte, son considerados como una fuente de energía y poder en la psique humana y su comprensión ayuda en el desarrollo personal. Algunos ejemplos de arquetipos comunes son: Jung, 2009. El héroe representa el ideal de valentía, coraje y determinación. Este se embarca en una aventura para superar desafíos y lograr un objetivo importante. La madre ensalza la figura de la nutrición, protección y crianza. Además, representa el amor incondicional y la compasión. El niño manifiesta la inocencia, pureza y creatividad, simbolizando la capacidad de ver el mundo sin prejuicios. El sabio refleja la sabiduría, comprensión y guía. El sabio presenta la capacidad de ver más allá de lo aparente y de proporcionar orientación. El dios representa el poder, la fuerza y la divinidad. Expone la fuerza superior que rige el universo y los seres humanos. El sombrero negro refleja el mal y el malvado. El mago, la sabiduría, creatividad y el poder de la mente. El anima/animus, la energía femenina o masculina en el inconsciente de una persona. El arquetipo del amor, el deseo de unión, pasión y relación. Carl Jung y la psicología analítica en la actualidad. La psicología analítica de Carl Gustav Jung sigue siendo una corriente importante en la psicología y la psiquiatría. Aunque no es tan popular como algunas otras teorías de la psicología, aglomera un gran número de seguidores y practicantes en todo el mundo. Asimismo, se utiliza en terapia individual y en grupo para ayudar a comprender y trabajar con los procesos inconscientes, el desarrollo personal o educación. Actualmente, se ha expandido su aplicación en diferentes campos como la psicología transpersonal, la espiritual, de la religión o mitología, entre otros. Además, esta psicología sigue siendo una corriente importante en la investigación sobre el inconsciente y la mitología, y se está estudiando cada vez más en universidades y centros de investigación. A modo de conclusión, podemos afirmar que la psicología analítica ha sido blanco de críticas desde el punto de vista de las ciencias del comportamiento, especialmente en términos de metodología. Sin embargo, hay algo de lo que no cabe duda: Jung será recordado como uno de los pioneros de la psiquiatría dinámica contemporánea y la investigación fisiológica en la conciencia y la autorregulación. Prácticamente, este autor se involucró con asuntos que fueron fundamentales para la formación de la psicología como una ciencia moderna a principios del siglo XX. Tocando temas como la terapia de pareja/familia y la educación. La psicología individual y el socialismo cultural. La psicología individual es una teoría psicológica ideada por Alfred Adler. A diferencia de Freud, Adler creía que el hombre tiene posibilidades de mejorarse y de progresar en la vida, de reducir sus problemas y, con el tiempo, de llegar a un ajuste casi perfecto de su proceso vital. Por otro lado, y podríamos decir al contrario del anterior, una de las principales contribuciones de Frahm al psicoanálisis es la interpretación que comprende al sujeto psíquico desde la teoría marxista de la enajenación. La psicología individual presenta una visión optimista de las personas, la cual se apoya sólidamente en la noción de interés social, un sentimiento de unidad con el género humano. Según Adler, las personas estaban motivadas en gran medida por factores sociales y por su lucha por la superioridad o el éxito. Opinaba que las personas son en gran medida responsables de lo que son. El comportamiento en el presente está determinado por la idea que tienen las personas sobre el futuro. Las personas psicológicamente equilibradas suelen ser conscientes de lo que hacen y por qué lo hacen. Aunque sus escritos revelaban un amplio conocimiento de las profundidades y complejidades de la personalidad humana, Adler desarrolló una teoría sencilla: cuerpos débiles generan un sentimiento de inferioridad. Principios de la psicología individual. La única fuerza dinámica que subyace al comportamiento de las personas es la lucha por el éxito o la superioridad. Las percepciones subjetivas de las personas moldean su comportamiento y su personalidad. La personalidad forma una unidad y es coherente consigo misma. El valor de toda actividad humana se debe considerar bajo la perspectiva del interés social. La estructura de la personalidad coherente consigo misma evoluciona hasta convertirse en el estilo de vida de una persona. El estilo de vida es determinado por la capacidad creativa de las personas. El objetivo del ser humano no está determinado ni por la herencia genética ni por el entorno, es más bien fruto de la capacidad creativa, la capacidad de las personas para determinar libremente su comportamiento y crear su propia personalidad. Cuando se conoce el objetivo final de un individuo, todos sus actos cobran sentido y cada objetivo previo adquiere nueva relevancia.
El objetivo del ser humano no está determinado ni por la herencia genética ni por el entorno, es más bien fruto de la capacidad creativa, la capacidad de las personas para determinar libremente su comportamiento y crear su propia personalidad. Cuando se conoce el objetivo final de un individuo, todos sus actos cobran sentido y cada objetivo previo adquiere nueva relevancia. Las personas psicológicamente equilibradas están motivadas por el interés social y el beneficio de todo el género humano, persiguen objetivos que van más allá de sí mismos, son capaces de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio y consideran a los demás no como rivales, sino como personas con las cuales pueden cooperar para alcanzar fines sociales. Conceptos claves para entender la psicología de Adler. Esta teoría presenta diversos puntos sobre la forma de percibirse a uno mismo, los cuales se describirán y explicarán para una mejor comprensión. Sentimiento de inferioridad como fuente del esfuerzo humano. Sobre esto diversos autores señalan que la teoría adleriana estará dirigida hacia la situación de inseguridad que moviliza toda conducta, el sentimiento de inferioridad. Adler, al igual que Freud, tampoco tenía una visión tan optimista sobre el ser humano, incluso, afirmaba que ser humano significaba ser inferior aunque, debido a que esta condición es igual para todos, no debe ser entendido como una debilidad o un defecto. Dicha inferioridad está presente desde que somos niños, al tener la necesidad de ser protegidos por nuestros cuidadores y existe una subordinación a ellos. Otro elemento clave es la lucha constante por la perfección o superación, en donde uno tiende a alcanzar la superioridad, entiéndase como lograr la plenitud personal. Con ello surge la cuestión de que se debe buscar un ideal en la vida, una meta imaginaria, que Adler llamaría finalismo ficticio. Con las metas aparece una manera particular de llevarlas a cabo, una serie de conductas características del individuo para lograr su ideal, esto es conocido como estilo de vida y tercer elemento de la psicología individual. En la teoría de Adler, en base a este punto, él señaló que existen tipos de estilo de vida: dominante, inclinado a recibir, evasivo y socialmente útil. El cuarto elemento es el sentimiento comunitario, que se conoce mayormente como interés social. Se trata de una fuerza innata latente en el ser humano que se tiene que despertar y desarrollar en la infancia mediante la interacción del niño o de la niña con sus padres. Un aspecto importante del sentimiento de comunidad es el concepto de cooperación. La cooperación es un requisito indispensable para el desarrollo y progreso de la humanidad. Como quinto y último elemento central de la psicología individual está el orden de nacimiento. En la teoría adleriana se presentan 4 situaciones: el primogénito, el segundo hijo, el hijo menor y el hijo único. El primogénito goza de la atención de los padres para su cuidado y cumplir sus necesidades, con lo cual, frecuentemente, es consentido o malcriado. El segundo hijo no experimentará esa posición de poder, incluso sus padres pueden cambiar la manera de crianza y ser menos preocupados con su crecimiento. Por lo general, los hijos en segundo orden suelen ser rebeldes. Frahm y su aporte al humanismo. Existe una muy alta sincronía entre la propuesta teórica de Frahm y los principios generales de la psicología humanística. Sin embargo, Frahm ofrece matices y enriquece con aspectos muy particulares esta psicología. Para este autor es muy importante la influencia que ejerce la sociedad y la cultura en el desarrollo de la personalidad de los seres humanos, y por lo tanto desarrolla una noción de autorrealización que depende más de variables sociales y colectivas, en lugar de una comprensión individualista de la autorrealización como es muy común en otros autores de la psicología humanista. Para Frahm, la autorrealización es un proceso histórico y también colectivo del enfrentamiento del ser humano con la naturaleza. En este enfrentamiento el ser humano individual y la humanidad tendrán la posibilidad de manifestar las propiedades humanas que pueden lograr y garantizar un desarrollo positivo de la historia humana. Esto quiere decir que el ser humano se autorrealiza con la sociedad, con ella y gracias a ella, pero este también a su vez aporta para el desarrollo de una sociedad más buena, más justa y más centrada en los principios del ser y no del tener. Según Frahm, los siguientes elementos son indispensables para el logro de la autorrealización. 1. El trabajo, entendido como una actividad con otros, con la meta de satisfacer las necesidades, tanto individuales como sociales. 2. El amor, entendido como una dedicación a otros seres humanos, que implica también un mantenimiento simultáneo de un sí mismo individual. 3. Unicidad, característica importante de cada ser humano, que nos lleva a considerar que cada ser humano es único e irrepetible, a pesar de su igualdad histórica con otros congéneres. Frahm retoma de Karl Marx esta visión colectivista de la autorrealización, de quien fue gran admirador. Estudió sus trabajos filosóficos, políticos y económicos y a partir de ellos desglosó una concepción de hombre que orienta toda su teoría. Este concepto de hombre abstraído de Marx puede verse en toda su magnitud en su obra. Otros aspectos importantes del aporte de Frahm. Frahm le concede a la sociedad en el desarrollo de la personalidad. Aparece el concepto de moldeabilidad infinita de la naturaleza humana. Según este, el hombre es en gran medida producto de las relaciones sociales que establece durante su vida. La naturaleza del ser humano no puede ser rígida. Simultáneamente, la cultura no es algo fijo a lo que la naturaleza humana se adapta ciegamente. Sin embargo, si éstas contradicen su naturaleza, aparecen trastornos mentales y emocionales, que le fuerzan poco a poco a cambiar estas relaciones, ya que no puede cambiar su naturaleza.
Por ello el objeto de la ciencia de los seres humanos debe ser el ser y la naturaleza humana. En este aspecto se aprecia una vez más el gran aporte de Marx a Frame y de manera indirecta a la psicología humanista. Frame aporta a la psicología humanista una visión existencialista y marxista del hombre, haciendo un aporte de carácter filosófico a este nuevo paradigma de la psicología y contribuyendo de manera significativa a nivel teórico. Como ejemplo de esto, Kittmann dice, Erich Frame es el único psicólogo humanista que conozca, que se orienta claramente hacia la concepción marxista. Mientras que la filosofía existencialista ve el ensamblaje entre el hombre y el mundo más bien desde una perspectiva del hombre individual como individuo, la filosofía marxista contempla siempre al hombre individual sobre el fondo de su vinculación históricamente determinada y colectivamente activa. Otro de los elementos que permiten a Frame excluir a la psicología de una perspectiva determinantemente individual y acercarla a la realidad social, es su conceptualización sobre el trabajo. Este teórico entiende el trabajo como una actividad que permite la unión entre el ser humano y la naturaleza. Con este se transforma la relación del hombre con la naturaleza, el hombre pone en movimiento su individualidad para apropiarse de la naturaleza y actuando así a través del trabajo sobre la naturaleza altera su propia naturaleza en una oportunidad de realización de su potencial. Por otra parte, la psicología humanista se caracteriza por tener gran influencia de los filósofos existencialistas.